Vamos a seguir ahí donde nos quedamos. Estamos todavía en Gálatas 1. Si te acuerdas, lo primero que hablamos cuando empezamos el libro de Gálatas fue de la gracia del Señor. Hablamos de la bendita gracia de nuestro Dios, que es uno de los temas principales del libro de Gálatas y es uno de los principales por toda la Biblia, ¿no? Lo que te cambia la vida es conocer la gracia de Dios. Después de eso, la semana pasada, hablamos del Evangelio, porque el Evangelio te lleva a la gracia. De hecho, así se llama, el Evangelio de la gracia de Dios. Y la semana pasada hablamos del Evangelio de verdad, y hablamos de los evangelios falsos. Así es como es. Hay un evangelio de verdad nada más, pero hay muchos, miles de evangelios falsos. ¿Se acuerdas lo que hablamos la semana pasada? ¿Cómo lo distingues? Son buenas noticias, ¿no? La única buena noticia de verdad, la que trajo Jesús, es que eres salvo después de arrepentirte, que hay perdón si te arrepientes. Ese es el evangelio de verdad. Pero evangelios falsos, pues hay muchos, ¿no? Que si te acercas a Jesús y todo lo que te ofrezcan, que no es esto, que no es el perdón, que no es la salvación, es un evangelio falso. O sea, acércate a Jesús y serás rico, es un evangelio falso. Acércate a Jesús y será sano tu hijo, es un evangelio falso. Nomás hay un evangelio. Acércate a Jesús y te va a perdonar tus pecados. Pero ¿cómo te acercas? Arrepintiéndote. Ese es todo, es el único evangelio que salva. Pablo terminó ahí diciendo la semana pasada, de hecho el que predica otro evangelio es maldito, ¿verdad? Y cerramos con eso, si te acuerdas. No es nada más, esto no es nada más de decir, oye, ese pastor predica un evangelio falso. Sí, hay que distinguirlos, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en no caer nosotros en estos, en los que predican otro evangelio, porque es muy fácil resbalar. Lo decíamos la vez pasada, cuando ves a alguien sufriendo, se te hace muy fácil decirle, acércate a Dios y vas a ver que vas a dejar de sufrir. Estás participando de un evangelio falso, ¿no? Y el que predica otro evangelio, o sea, es maldito para Dios. Entonces hay que distinguir eso, porque a veces nos vamos de largo y creemos, no, pues está hablando de los pastores, ¿no? Está hablando de mi pastor, prácticamente, le queda el dedo. Sí, pero también nos está hablando a nosotros. Nosotros también, si predicamos otro evangelio, también somos malditos para Dios. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Y ahí es donde vamos a comenzar hoy. ¿Te acuerdas? Terminamos en el 1:10 de Gálatas la semana pasada, donde decía Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y te acuerdas que decíamos, este es como que una clavecita para distinguir precisamente los evangelios falsos, ¿no? Cuando quieres agradar al hombre, ¿no? El evangelio de verdad tiene la principal característica, es que no le gusta al hombre, ¿verdad? Porque el evangelio de verdad empieza con decirle al hombre que es pecador y no le gusta al hombre, ¿no? Esa es una característica para distinguirlo, ¿no? El evangelio de verdad al hombre pecador lo confronta, y el pecador lo rechaza de principio. Pero pues es el único que salva, nos guste o no, es el único que nos lleva al cielo, ese evangelio, ¿no? Así es que vamos a seguir ahí en Gálatas 1:11 en adelante. Gálatas 1:11. Dice Pablo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta es la mayor carta como que de presentación de Pablo. Si te acuerdas cuando hablamos de esto de Pablo, que él no anduvo con Jesús ahí al lado en persona, pero él lo recibió de Jesús cuando Jesús se le reveló a él. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dijo Pablo. ¿Te acuerdas? Dijo, al último, como un abortivo, se me apareció a mí. Pablo empezó desde Gálatas. ¿Te acuerdas cuando dijo, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del evangelio de verdad? Eso es lo que trata la carta. Los Gálatas se habían alejado
Y de aquí del 1:11 en adelante, Pablo lo que trata es de decirles y convencerlos que el evangelio que él predicó es el evangelio de verdad. Es decir, los Gálatas tal vez, pues como vemos que se desviaron, lo estaban poniendo en duda que era el evangelio de verdad. Y acuérdate que esto ya hemos hablado. Nosotros hoy podemos decir, oye, pero ¿qué Gálatas? O sea, ¿cómo van a poner en duda la palabra de Pablo? ¿Qué les pasa, no? Pero acuérdate que nosotros hoy tenemos la Biblia. O sea, el cristianismo, ¿te acuerdas cuando hablábamos que lo que vivimos como cristianos nos lo enseñó Pablo, de hecho? Pero ahí en donde está pasando esto, no está la Biblia completa. Está el Antiguo Testamento y está Pablo hablando y les dice, yo lo recibí de Cristo directo. Sí, pero luego venía Juan Pérez y dijo, a mí también se me apareció igual que a él. Y luego venía Néstor Torres y decía, a mí también. Y los Gálatas ahí como disco, ¿y a quién le creo? ¿Verdad? Nosotros no estamos en esa situación. Nosotros podemos decir, oye, es igual que como pasa hoy, ¿no? Habla Paco Garza y dice, este es el evangelio. Y luego habla Juan Pérez y dice, este es el evangelio. Estamos igual que los Gálatas, ¿no? No, hay una chica diferencia. Ellos no tenían la Biblia y nosotros sí tenemos la Biblia, ¿no? Desde ahí parte todo. Incluso la palabra de Dios dice que ni nuestro juicio va a ser igual. Vamos a ser juzgados con más severidad que los Gálatas, porque ellos no tenían la palabra de Dios completa y nosotros sí tenemos la palabra de Dios completa, ¿verdad? No es igual. Pero ese es el problema que está pasando ahí Pablo. Por eso te digo, le está dando las credenciales. Dice en el 1:12, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Primero, si te fijas, Pablo le dijo, esto yo lo recibí de Cristo. No sé si notas cómo se puede ver a un Pablo desesperado, o sea, quiere que sepan que es el evangelio de verdad. Ahí lo que hace es da como su testimonio. Mira, acuérdate cómo era yo, o sea, yo mataba a los cristianos y ahora ando predicando. Cambié por el evangelio de Cristo. Y esto a veces te da resultados. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, cuando tú tomabas con alguien y hoy le dices, mira, acuérdate que tú y yo tomábamos juntos y hoy mira, ando predicando. Y es por la gracia de Cristo y es por el evangelio de Cristo. Y a veces te da resultados, ¿no? Pero Pablo está usando todos, o sea, todas las herramientas. Lo que quiere es convencerlos que mi evangelio es el de Cristo, ¿verdad? Y los Gálatas están dudando de eso, ¿no? Pero Pablo está usando todo lo que tiene a la mano para convencerlos. Ahí dijo, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no conseguida con carne y sangre. Es decir, está diciendo, cuando me encontré con Dios, recibí el Espíritu, cuando Cristo le reveló el evangelio. Dice, está diciendo, casi de inmediato salí a predicarlo. Lo que está diciendo, no le pedí permiso a nadie, ¿no? Recibí el evangelio y salí a predicarlo de inmediato. Dice ahí al final del 16, no consulté con carne y sangre. En el 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es decir, dice que se arrancó luego predicando, ¿no? Eso tenemos que aprenderlo un poquito nosotros hoy, ¿no? Pues Pablo dice, si a mí me mandó Dios a predicar, dice, yo no fui a pedir permiso o a decirle, oye, iré a predicar. Pues si te mandó Dios, pues tienes que ir a predicar, ¿no? Casualmente hoy a veces pasa lo contrario, porque nos enseñan que hay que pedir permiso a un hombre para todo, ¿no? Que hay que avisar
al pastor todos tus movimientos, casi, ¿no? Así es, eso no dice, ¿no? Pero ellos nos van a decir el verso donde dice, pues tienes que someterte a tu pastor. Pero a ti nunca se te olvide que siempre hay un verso mayor que todos que dice que tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? No se trata de pelear. Si tienes buena relación con tu pastor, puedes decir, pastor, estoy yendo al hospital. Y ni modo que te diga, pues oye, no vayas porque tienes... No, si un pastor de Dios tiene que contentarse. Oye, qué bueno que está saliendo, ¿va? Y qué bueno que está predicando. Tristemente hoy... No sé si a ti te ha pasado, pero los testimonios que recibimos es al contrario. Oye, yo quiero predicar, pero el pastor dijo que no, que todavía no. Oye, ¿qué está esperando? O sea, si es lo que necesita el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos, es lo que se necesita, obreros. Una vez me dijeron, hermano, cuando tenía yo creo como 3 meses, ¿puedo ir a compartir a alguien por la calle? Pues no, es que todavía le falta tiempo, necesita que te espere un tiempo. Tristemente esos son los testimonios que más recibimos, ¿no? ¿Qué le dije? Pues si yo me siento capaz de decir, hablarle a alguien. No, usted tiene que sujetar aquí a lo que yo estoy diciendo. Y si se muere el que le iba a hablar, se muere mañana, pastor. Pues ya se fue. Usted está desobedeciendo, dijo, y lo puedo disciplinar. Pues yo creo que esa es como que otra clavecita para distinguir un pastor de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo va a frenar la obra de Dios? Si alguien dice, yo quiero ir a predicar, le tienes que decir, ya se había tardado, hermano, ya debería de andar en la calle, ¿no? Pues, pero Pablo es lo que te enseña, dice, a mí cuando Dios se me reveló y me mandó, dice, él sabía que había una iglesia, ya sabía que había alguien, apóstoles antes que él, dice, pero yo no fui a decirle si podía o no podía. Si el Señor me mandó, pues claro que puedo, ¿verdad? Y se fue a predicar. Por lo que dice el hermano, dice en 2 de Corintios 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, así es. Sí, pues sí, Pedro cuando lo tomó el Señor, luego le dijo que iba de pescar y él iba a ser pescador de hombres. No, o sea, todos somos pescadores de hombres. El cristiano es pescador de hombres. No hay otro ministerio. Acuérdate cuando hablamos, si quieres puedes cantar y tocar la batería y lo que quieras, pero pescadores de hombres somos todos. Ese no se salva a nadie, ¿verdad? En el 1:18 dice Pablo, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. En parte también Pablo les decía, no subí para allá, también para que tuvieran, no nada más de que no pedí permiso, que eso es enseñanza para nosotros, sino todo lo que te estoy hablando y que yo no hablaba, que antes mataba a cristianos, ¿cómo crees que lo recibí? Lo recibí de Cristo directo. Se está diciendo, no me lo enseñó Pedro, no me lo enseñó Jacobo, me lo enseñó Cristo directo. Es lo que está diciendo Pablo, pero yo no sé si notas como desesperación en Pablo. O sea, ¿entiendes? Este es el evangelio. ¿Cómo vas a ir tras otro evangelio? Y luego, hermano, cuando se cuenta que le oré a mi Señor, luego le dije, oye, fíjate que ya me encontré una persona. Digo, pero es del templo. Le dije, pues si les estoy diciendo acá todos y nadie quiere ir conmigo. No, le dije, es que es de otra iglesia. Dijo, es que no puedes, necesitas, si te vas a ir con él, dijo, pero si no te vaya a llevar para la otra iglesia. Sí. Yo, pastor, le dije, pues si yo no lo estoy haciendo, ¿cómo me voy a ir para allá? Yo sé dónde el Señor me alcanzó. Pues como quiera, yo te encargo eso. Y pues, te recomendaría que mejor esperaras a que salga alguien de aquí. Pues si no quiere trabajar. Pues sí, hermano. Y ya, pues, dijo, no, pues espera a ver si llega alguien para que te acompañe. Algún valiente. Pero te dice, oye, la gente se está muriendo afuera, pastor, mientras salta el valiente, va, la gente se muere. O sea, esto es así como dijo Pablo, cuando el Señor te manda, pues, o sea, ¿qué permiso necesitas si tienes el permiso del Señor? No hay nadie arriba de él, ¿o sí? ¿Verdad? Del Señor. Así es.
Entonces eso es con lo que está batallando Pablo, ¿no? Así termina todo el 1. Si seguimos ahí en el 1:23, dice en el 1:22, no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Es decir, lo hacía Pablo para la honra y gloria del Señor. Pero te digo, Pablo está desesperado por eso, ¿no? Porque les predicó el evangelio, se convirtieron y luego dice, oye, se apartaron a otro evangelio. Y les está diciendo, este es el evangelio de verdad. Y todo lo que está haciendo Pablo es presentarles, mira, es de verdad, lo recibí de Cristo. Mira, es de verdad por esto. Mira, acuérdate lo que yo hacía antes. ¿Cómo crees que cambié? Pues por el evangelio. O sea, hay desesperación en él porque regresen al evangelio de Dios. El 2 sigue estando en el mismo tenor, acuérdate que es la misma carta, acuérdate que las cartas antes no tenían capítulos ni versículos, o sea, es la misma carta, ¿no? Dice en el 2:1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Te acuerdas cuando leímos en Hechos de la iglesia de Dios ahí, pero que la cabeza era Jacobo? Pero antes del primer concilio ya estaban como que, ya se habían infiltrado estos judíos y ya estaban circuncidando gente. ¿Te acuerdas que por eso fue el primer concilio? De hecho, aquí hay gente ya que está dentro y ya están circuncidando gente. De hecho, esa es la guerra del libro de Gálatas, que eso es lo que andaban predicando, que necesitaban las obras de la ley para ser salvos. Dice Pablo en el 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Es decir, ya se habían introducido a la iglesia falsos hermanos. En todas las iglesias hay falsos hermanos, ¿no? Y aquí debemos de tener los nuestros, ojalá no seamos nosotros. El Señor tuvo su Judas, ¿no? El Señor tuvo... Tiene que haber su Judas, ¿va? Pero ahí dice Pablo, ellos, los falsos hermanos, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, los querían hacer volver a las obras de la ley. Pero él dice en el 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Falsos hermanos que después, como dice el hermano, después se convertían en falsos maestros. ¿Por quién inventa lo que está batallando Pablo, que es Gálatas? Pues ¿quién inventa los falsos evangelios? Pues los falsos maestros, ¿no? Los que dice la Biblia salieron de en medio de nosotros, ¿no? El miércoles hablábamos un poquito de eso. El cristianismo nació y luego el miércoles que hablábamos de Apocalipsis, hablábamos de un tiempo donde dice no había apostasía. No quiere decir que no había guerra, pero los judíos eran enemigos de Dios y había más religiones que eran enemigos del cristianismo. Pero la apostasía de la que habla la Biblia se forma el cristianismo y después de en medio empiezan a salir falsos de en medio. Lo que dijo Pablo un día, yo sé que de en medio de nosotros van a salir falsos. Entonces, cuando oyes apostasía en la Biblia, por ejemplo, no son, por decir, los mormones no son apóstatas. Ellos son una falsa religión. Los hindúes, esos no son la apostasía. La apostasía en la Biblia significa cristianos que empiezan a predicar falso cristianismo. Esos son los apóstatas, ¿no? Que cuando la Biblia dice salieron de nosotros, esa es la apostasía que anuncia
que anuncia la Biblia. Y esto aquí Pablo está diciendo, estos ya están en medio de nosotros, muy temprano en la iglesia, pero ya están en medio de nosotros. Pero Pablo dice con quién fue, dice en el 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Al contrario, tenían el mismo evangelio, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Si te fijas, ahorita empezamos cuando dice, después de 14 años subió a Jerusalén, y dice, y para no haber corrido en vano, es decir, pues ya que estoy en Jerusalén, si no estaba peleado Pablo, dice, ahora sí fui a la iglesia, y le dije a Jacobo y a Pedro y a Juan, esto es lo que yo ando predicando, ¿no? Dice, había falsos ahí, dice, con ellos yo no fui, yo distingo a los falsos, pero fui con Jacobo, con Pedro, con Juan, les dije, esto es lo que yo predico, y ellos dijeron, dice en el 2:7, antes por el contrario, dice Pablo, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ahí es donde dice Jacobo, ¿te acuerdas que es el que presidía los concilios? Luego dice Cefas, o sea Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, dice, después de 14 años coincidió que yo fui a Jerusalén. Y como dicen, no, es que no fui no porque estuviéramos peleados. O sea, no fui porque el Señor me mandó a otro lado y yo anduve predicando. Pero cuando coincidió que fui a Jerusalén, dice, para no haber corrido en vano, dije, pues ahí está Jacobo, aprovecho y voy. Y fue con Jacobo, con Pedro y con Juan. Y ahora sí les dijo, mira, esto es lo que yo ando predicando. Y pues sí, es la misma palabra. ¿Te acuerdas cuando andaba el Señor en la tierra y le dijeron, oye Señor, allá hay unos que predican, ¿qué hacemos? ¿Los callamos? ¿Cómo los vas a callar? Si están predicando lo mismo. Y es lo que estaba haciendo Pablo, ¿verdad? Les dijo, esto es lo que yo ando predicando. Y se cedieron la mano en señal de compañerismo. Pero otra vez, todo el paseo que está dando Pablo es queriendo mostrar las cartas de presentación. Este es el evangelio. Este es el evangelio verdadero. Este es el que se me reveló, me lo dio directo el jefe de jefes, ¿no? Eso es lo que quería decir Pablo. Le dice, yo lo recibí directo de él. Pero aquí como que ponían en duda, porque te digo, podría venir Juan Pérez y José Lara y decir, yo también me encontré con Jesucristo y todo. Y decía, ¿y cómo lo vamos a creer? Aparte lo que decían, no, pues él no estaba con los 12, él no estuvo con los 12 y todo. Por eso te digo, está usando todas las herramientas. Aquí dice, bueno, no anduve con los 12, pero mira, ya subí con los 12 y dijeron que estaba bien. O sea, ¿qué más quieres que haga para que sepas qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio de verdad? Dice en el 2:10, dice cuando termina. Era más difícil para Pablo que para Pedro y para Juan y para cualquier otro, ¿verdad? Por la vida que había llevado. Sí. Sí, por eso también, o sea, por eso los Gálatas también, o sea, la duda, por eso Pablo usa esto último que decimos, porque los Gálatas ya sabían, decían, no, pues sí, yo sé que hay una iglesia allá, yo sé que allá, que hubo 12 que anduvieron con Jesús y tú no anduviste con Jesús, ¿verdad? Pero Pablo les dice, sí, pero yo me encontré con Jesús. No, a ver cómo, y aparte ya fui con esos 12 y ya dijeron, estás predicando lo mismo, ¿qué más quieren? Pero te digo, ¿qué más quieren entre comillas? O sea, era súper complicado para los Gálatas. O sea, así es, pero para ellos era súper complicado, ¿verdad? Pablo ahí termina diciendo en el 2:10, cuando dice, nos dieron la mano en señal de compañerismo, dice, de hecho solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es decir, todo es igual lo que Jesús les reveló a ellos en persona. Es lo mismo que me reveló a mí en la revelación. Todos nos dimos la mano, es igualito. Pero te digo, pues igual no era tan fácil, ¿no? Y luego remata Pablo en el 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara,
porque era de condenar. Es decir, está diciendo a uno de los 12, yo hasta lo regañé. ¿Por qué? Porque ya andaba cambiando ahí las cosas. Lo que dijo cuando terminamos allá, si viene alguien predicando otro evangelio, es anatema. Y aquí dice hasta Pedro, ¿te acuerdas, Pedro? Yo lo regañé una vez, porque esto es de la palabra de Dios, no de hombre, no de hombre. Lo que andaba haciendo Pedro, nos dice del 2:12 en adelante. Dice, antes de que venían algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, ¿no? Pedro se juntaba con los gentiles. Pedro predicaba a los gentiles. Pedro predicaba, pues ¿qué le predicas a los gentiles? La salvación por gracia. Pero después cuando venían los judíos, y los judíos venían a predicar obras de la ley, entre comillas judíos, porque eran judíos que según ya se habían convertido al cristianismo, pero seguían predicando judaísmo. Esto lo hablamos un día en el libro de Hechos, ¿te acuerdas? De los que querían hacer judaizar a los cristianos. Dice, cuando venían ellos, pues Pedro los andaba apoyando, Pedro andaba judaizando también. Pedro enseñaba que debían judaizar. Entonces ahí los traían todos confundidos. Primero Pedro predicaba la gracia cuando estaba con los gentiles, pero cuando venían los judíos empezaba a predicar obras de la ley. ¿Por qué resbala Pedro? Por lo que resbalamos todos, porque quería quedar bien. Oye, vienen de allá de Jerusalén, vienen de parte de Jacobo, y les daba, como decía Pablo ahorita, pues quería agradar al hombre, ¿no? Por eso resbalamos todos. Cuando empiezas a querer agradar al hombre, empiezas a resbalar, porque esto se trata de agradar a Dios, a pesar de lo que piense el hombre o de lo que te pueda hacer el hombre, ¿verdad? Esto se trata de agradar a Dios. Dice en el 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, andaban llevándose a Bernabé, el ayudante de Pablo. Ya se lo andaban llevando entre las patas ahí. Por eso dice Pablo en el 2:14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí vamos a detenernos un poquito, ¿no? Ya vimos yo creo que lo que se ve principalmente, te digo, es eso, desesperación en Pablo, ¿no? Porque Pablo, pues igual, lógico que está preocupado por las almas de los hermanos. Como todo buen cristiano. Pero aquí lo que vemos al final, vemos que Pablo confronta a Pedro, ¿no? Y es algo de lo que hablábamos, yo creo que la semana pasada, o todas las veces que hemos hablado del evangelio. Yo creo que la semana pasada te compartía, y yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? Cuando yo salí de católico y me hice cristiano, y luego que empiezas yo no sé por cuántas andarías, yo anduve por muchas iglesias, y te empieza a no cuadrar, va, que son bien diferentes, y que las que se respetan tanto, que dicen, no, todas están bien, hagan lo que hagan, ¿no? Pero verlas tan distintas, y luego ver tantas doctrinas tan diferentes y tan malas, y ver herejías incluso, pero ver eso que decimos, o sea, pero todos tan tranquilos, y ver que nadie alza la voz. Pero otra vez, y cuando alguien alza la voz, le dice, no, pues es que no tiene amor de Dios. El cristiano hoy piensa que el amor de Dios es no molestar a nadie, ¿no? Aunque se vaya al infierno, pero no lo molestaste. Y tantas cosas que hay en la iglesia, ¿no? Como cuando te dice el pastor, como decía el hermano, no toques al ungido, o sea, no lo puedes contradecir. Las ideas que tenemos hoy en el cristianismo, como que los pastores no se equivocan, ¿no? Cuando yo salí del católico, yo pensé que nomás el Papa era infalible, pero también los pastores evangélicos son infalibles, no se equivocan nunca. Y lo que más te mencionan, cuando levantas un poquito la voz, te llevan al no juzguéis, ¿no?
Y ahí vamos a detenernos un poquito porque tú ves a Pablo confrontando a Pedro, ¿no? Y Pablo está confrontando a Pedro. Porque abajo dice, no, o sea, pueden juzgar con justo juicio. De hecho, la palabra de Dios o sea, por ejemplo, ese dice juzgar con justo juicio, pues te está diciendo que tienes que juzgar. Pero ahí cuando te dicen todo eso, tienes que preguntarte, entonces, Pablo estaba mal, porque ¿por qué molesta a Pedro, no? Y no solo lo molestó, si te fijas ahorita, cuando leímos el 2:14, dice, cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad, dije a Pedro, delante de todos, dice Pablo. Es decir, lo exhibió públicamente. A uno de los principales apóstoles, ¿no? Diría el católico al Papa. Así. No necesariamente así en el Papa, de los mismos cristianos. Sí, así es. Por eso le digo, pero cuando dice no juzguéis, no puedes juzgar a nadie, prácticamente, ¿no? Pero aquí estás viendo a Pablo, no solo lo juzgó, lo exhibió delante de todos, ¿verdad? Delante de todos se lo dijo ahí. Que lo que andaba haciendo. Entonces ahí le digo, es eso, ¿a poco le faltó amor a Pablo? Lo que pasa es que en la Biblia hay un juzgar, aunque es difícil de entenderlo para el que está cerrado, ¿no? Hoy discutía yo con alguien en Facebook, acá en un mensajito privado, y él decía, eso es que usted critica mucho y ese no es amor de Dios. Y le digo, es que es por esto. Le digo, ¿a poco el amor de Dios es no decirle a nadie nada aunque se vaya al infierno? Y él decía, es que el amor de Dios sí, o sea, es no decirle nada a nadie. Y yo le digo, no, pues estás bien equivocado. Le digo, pues no nos va. Le digo, si tú tienes esa idea, ya no nos vamos a entender en lo que siga, no podemos ni seguir hablando. Pero esa fue su conclusión. El amor de Dios es no decirle a nadie, a no molestarlo. Y luego, porque ¿quiénes somos para juzgar? ¿Quién no conoce a Dios de la Biblia? Exactamente. Pero por más ejemplos que le ponías, por ejemplo aquí, mira, pero Pablo está juzgando a Pedro. Sí, pero nosotros no podemos juzgar, o sea, nosotros no debemos de juzgar. Pero nosotros si vamos a la Biblia, que la salvación está en el juzgar. Cuando compartimos el evangelio a alguien y le decimos, eres pecador, pues ya le estás haciendo juicio, ¿verdad? Y la Biblia te manda, así es, la Biblia te lo manda, pero después cuando tú ves, cuando empieza el evangelio, cuando viene el Señor Jesús, pues es lo que hace, pero desde antes, desde Juan Bautista, ¿te acuerdas cómo hablaba Juan Bautista? Pues por eso lo mataron, ¿no? Pero Juan Bautista les decía a la gente, generación de víboras. La gente venía a él y le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, ¿no? Hoy cualquiera le diría, espérate, tranquilo Juan, ¿qué te pasa? Deja que pasemos la charola y luego les dices lo que quieras, ¿no? ¿Cómo que generación de víboras? A Herodes lo confrontaba con el pecado, ¿no? Entonces la Biblia nos manda a hacer juicio, ¿no? Pero como decías, es un juicio justo y la Biblia también habla, es un juicio con misericordia, del que habla la Biblia. Es el que no es opcional, es un mandamiento, ¿verdad? Por eso te digo, desde el principio, desde que tú hablas a alguien el evangelio, lo estás enjuiciando. Cuando le dices, es que eres pecador, ya lo estás enjuiciando. Y a veces le decimos a la gente, si tú dices que no, la Biblia dice que sí, ¿verdad? Y yo le creo a la Biblia, no te creo a ti. Entonces ya no eres tú el que lo enjuicia, la palabra de Dios te está enjuiciando. No solo a ti, también a mí, ¿verdad? Pero eso, o sea, nos está mandado enjuiciar a la gente, ¿no? Eso es lo que nos está mandado. Vimos ahorita a Juan el Bautista y pues Jesús era lo que hacía también. Acuérdate, Jesús a los fariseos, pues cómo les hablaba, ¿no? En Mateo 23 les dijo igual, generación de víboras, les dijo serpientes, les dijo
En Mateo 23, 27 les dice sepulcros blanqueados. Y les dijo, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicias. Ahí te digo, eso es eso. O sea, el que dice, es que no podemos juzgar. Es como decir, entonces Jesús no se sabía la palabra de Dios, ¿no? Jesús fue el que habló Mateo 7. Jesús dijo, no juzguéis ahí. Pero entonces tenemos que ver qué es lo que quiso decirnos Jesús, ¿verdad? Porque en todos lados Él mismo está enjuiciando. Y Él mismo nos está diciendo que hagamos juicio, ¿no? De hecho, hermano, lo que dice en Mateo 18, Ajá. lo que hace Pablo es que confronta a Pedro. Uh-huh. Entonces Jesús mismo dice ahí en Mateo 18, cuando dice, ve y repréndele. O sea, es una orden. Si un hermano peca contra ti, ve y repréndele. Así es. Exactamente. Sí, o sea, el juicio va implícito. Dice, si algún hermano peca contra ti, pues primero tienes que distinguir el pecado. Para distinguirlo tienes que hacer juicio y decir, oye, este pecó, tengo que irlo a reprender. Es la orden. Pero es la orden porque ahí está la salvación, hermano. O sea, la salvación está en eso. Aunque se oiga, lo que pasa es que yo creo que tenemos mal concepto de la palabra, ¿no? Porque se oye feo, oye, enjuicia, hace mucho juicio y todo. La salvación está en enjuiciar a la gente. Ahí está la salvación. Pero te digo, el soporte está por toda la Biblia. Jesús no nomás les dijo ahí, en Mateo 23, de hecho el encabezado son los ayes contra los fariseos. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. En otro verso, no sé si lo has leído, les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Imagínate lo que les está diciendo. Oye, ¿qué pasa? Está falto de amor de a tiro, ¿no? Les dijo, ustedes son de su padre el diablo y por eso los deseos de su padre quieren hacer. O sea, por eso digo a la gente que dice, oye, entonces Jesús no tenía nada de amor, Juan el Bautista tampoco. El apóstol Pablo en el libro de Corintios, en el capítulo 5, Ajá. habla un fuerte, ¿no? Donde dice, saquen este perverso Uh-huh. cuando no peca y no. Así. Yo ya juzgué desde aquí. Así es. Desde aquí juzgué, donde dice el apóstol. Sí, ahí en 1 Corintios 5:3, ¿no te acuerdas el pasaje? Es un pecador, un adúltero, ¿te acuerdas? Pero y no nomás adúltero, estaba con la mujer de su padre, el adúltero. Y Pablo se enoja porque iba a la iglesia como si nada. O sea, era adúltero y estaba con la mujer de su padre, pero no dejaba de ir a la iglesia. Pablo desde lejos les dice en el 5:3, yo ya lo juzgué, ustedes tienen que entregarlo a Satanás. No sé si te acuerdas de eso que dijo Pablo. Dijo, tienen que entregarlo a Satanás, ¿verdad? 1 Corintios 5:5 nos dice que sea entregado a Satanás. Y luego aquí oye, ¿cómo que entregarlo a Satanás? ¡Qué malo es Pablo! ¡Qué malo! ¿Cómo lo vamos a entregar a Satanás? Pero ahí es el juicio que quiere Dios. Dice, entréguenlo a Satanás para que su alma sea salvada. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, el adúltero es adúltero y viene a la iglesia y nadie le dice nada. Eso será bueno, o sea, no lo molestes, no le digas, o el pastor, pero es el que pone el dinero, no le digas nada. Si no le dices nada, él se va a ir al infierno. Entonces la salvación está en decirle, hermano, lo que estás haciendo es pecado. Esa es la probabilidad de que él se salve. Si no se lo dice nadie, no hay probabilidad de que se salve, ¿no? Por eso está diciendo, entréguenlo a Satanás. Y hoy dirían, oye, es bien malo Pablo, le falta amor de a tiro Pablo, ¿no? Pero está diciendo, entréguenlo a Satanás para que su alma sea salvada. No hay otra forma de que su alma sea salvada más que confrontándolo con el pecado. Pablo le dice, lo ven pecando y ahí está en la iglesia y ahí está cantando y levantando las manos y nadie le dice nada, ¿no? Dímelo. Santiago 5:20, donde dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte de un alma y cubrirá de multitud de pecados. Amén, ¿o no? Eso es confrontar, ¿no? Es hacerlo volver el hermano. Es lo que decía ahorita el hermano, eso es un mandamiento de hecho. O sea, ¿cómo decir, oye, es adúltero, se va a ir al infierno? Sí, pero no le digas nada. No le digas nada, eso no nos mandó el Señor. Pero ¿y si se enoja? ¿Y si se va? No, Pablo está diciendo, no, es que se va, es que lo vas a echar fuera de la iglesia. Porque no hay otra probabilidad, no hay otra forma de salvarlo.
Tienes que echarlo fuera para ver si en su casa dice, oye, sí es cierto, estoy mal, y deja el pecado y regresa, pero ya sin pecado. Pero ahí es eso, no es solo que se nos permite, oye, mira aquí, no es solo que Jesús lo hizo, mira bien, no es sino que se nos manda juzgar. Pero como decía el hermano, pero hay que tener cuidado, es juzgar con justo juicio y juzgar con misericordia. Ese es el mandamiento del Señor. De hecho es Juan 7:24, es donde dijo Jesús, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ese es el mandamiento de Dios. Pero te digo, el juicio es necesario para todo. O sea, esto es, la palabra del juicio es sinónimo de discernimiento. O sea, tienes que discernir. O sea, cualquier cosa. Oye, ¿a qué iglesia vas a ir? Pues tienes que enjuiciarla. Tienes que discernir a cuál iglesia vas a ir. Ya cuando está, o a qué religión te vas a unir, pues tienes que hacer un juicio para saber a qué religión te vas a unir. Cuando estás adentro de la iglesia, ¿cómo vas a saber si el pastor es bueno o es malo? Tienes que enjuiciarlo. Tienes que hacer juicio. El Señor nos mandó ahí mismo en Mateo 7, más adelantito en el 7:15, nos dice, guárdense de los falsos profetas. ¿Cómo le vamos a hacer para guardarnos? Pues hay que estar haciendo juicio constante. Y constante, acuérdate, porque no es una vez. Oye, yo me acuerdo que él se convirtió y es bueno. A la hora que él pierda el camino, ya tú te tienes que apartar de él. Entonces, ¿cómo le hago para saber quién es bueno y quién es malo? Tienes que hacer juicio. Eso es a fuerza y es un mandamiento. Dijo, guárdense de los falsos profetas. En primera de Juan 4:1 dijo, tienes que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Cómo vas a poner a prueba los espíritus a ver si son de Dios? Primera de Juan 4:1. No hay otra forma de hacerlo. O sea, eso es hacer juicio. Entonces, te digo, no es ni siquiera nomás opcional, no es ni siquiera, pero mira, el maestro también juzgaba y Juan juzgaba, todos juzgaban. Claro, pues esos son nuestros guías, dice la Biblia, tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que ser como ellos. Pero aparte es un mandato, tienes que juzgar, para todo tienes que hacer juicio. Podemos emitir juicio sobre un hermano, pues para saber si está en pecado, tienes que emitir un juicio. Y lo hacemos bien seguido. ¿Cuántos no juzgamos? Por ejemplo, yo creo que los católicos son nuestro ejemplo siempre, ¿no? ¿Cuántos no hemos juzgado? Son idólatras y están mal, ¿no? Pero ahí es donde viene el juicio que el Señor quiere precisamente. Aunque no solo los católicos, ¿no? ¿Sí? Sí, no, pero hay que enjuiciar. Pero lo que hay que tener cuidado es lo que manda Dios. ¿Para qué enjuiciar? Y ahí es donde nos equivocamos. A veces decimos, están mal, se van al infierno. Pero el Señor dice, el juicio es el principio de la salvación, ¿verdad? Lo puedes enjuiciar para después ir a salvarlo. Exactamente, ¿verdad? Pero tienes que enjuiciar. O sea, la salvación empieza en el enjuiciar. Si no, ¿cómo vas a ir a hablarle a alguien? Si está bien, pues ¿para qué le hablas? Tienes que hacer un juicio, está mal. O como dice la hermana, oye, es un cristiano, pero está mal. Ya hiciste un juicio, quieras que no, ya hiciste un juicio. Pero no lo hiciste para decirle, fuchi, está mal. ¿No? Como ya me mancha, ¿no? No, lo enjuicias que está mal para irle a hablar precisamente. O sea, la salvación está en hacer juicio, el principio de la salvación. La responsabilidad también de los pastores, ¿no? Sí, claro. Eso es lo principio. La Biblia habla de que el pastor tiene que hacer incluso disciplina en la iglesia. Como hablaba ahorita Pablo, dice, no es nomás de que así, a ese ya lo tenías que haber echado fuera. Hoy lo vamos a correr, imagínate lo duro que es eso. Sí, pero es labor del pastor. Tienes que echarlo fuera.
Oye, pero eso es falta de misericordia y todo. Pablo está diciendo es que hay pecados donde no hay otra opción, ¿no? O sea, no es de, oye, déjalo que siga escuchando a ver si un mensaje lo toca. Y salía y se iba con la amante al hotel y dice, no, échalo fuera. Pero está diciendo Pablo, no es échalo fuera porque nos mancha, fuchi, no porque no hay otra opción de que despierta, hijo, estás mal, está mal lo que estás haciendo, estás mal. Entonces ahí está el principio de la salvación, en que le digas a la gente, despierta, hijo, eso es pecado, eso está mal. Si no, ¿cómo van a ser salvados? Ese es el principio. Todo empieza haciendo el juicio, ¿no? No es un juicio para condenar, porque no tenemos esa capacidad. Es decir, yo no decido si te vas al infierno o no. Es juicio diciendo lo que dice la palabra. Eso que haces es pecado. Eso lo puedo decir porque la palabra lo dice, ¿verdad? Pero no lo hago para enviarte al infierno. Lo hago tratando de que despiertes. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Que el que es cristiano de verdad, lo que hemos hablado muchas veces, él sabe de qué trata la vida. Que la vida se trata de ir al cielo o al infierno. Nada más, ¿no? Y también otra cosa que hemos hablado muchas veces. El cristiano es o debe de ser su peor crítico, su peor juez. Es decir, cuando yo te estoy diciendo eso, es porque yo me doy mis trapeadas solo. Yo no necesito que tú vengas a dármelas. Yo me las doy solo, mis trapeadas. O sea, el cristiano de verdad es su peor crítico, es su peor juez, o tiene que serlo. Acuérdate que siempre hemos dicho, tú debes ser tu juez más duro. No podemos nosotros mismos empezarnos a sobar el lomo. Oye, qué bueno soy, oye, qué padre predico, ¿no? Qué padre. Eso no es de Dios, eso es del diablo. El cristiano tiene que ser su peor crítico. Y entonces, así como es consigo mismo, y porque sabe de qué trata la vida, tiene que salir a advertir a los demás, ¿no? Pero otra vez, si te fijas, el tema tiene que ver con el evangelio. O sea, ¿cómo le predicas el evangelio a alguien? Siempre hemos dicho, lo primero es que se sepa pecador. ¿Cómo le convences de que es pecador? Pues diciéndoselo, demostrándoselo. Como ahorita Pablo estaba desesperado. Eres pecador por esto, y la Biblia dice esto, y eso que haces es más. O sea, por todos lados. ¿Qué estás haciendo? Es más, tú nomás fíjate en las respuestas que a veces tienes, ¿no? Oye, es que tú eres pecador y lo quieres salvar. ¿Y tú quién eres para juzgarme? Porque sí estás juzgándolo, pero porque es lo que manda la Biblia. Tienes que juzgarlo. Pero no sé si te ha pasado, a veces esa es la respuesta. Claro, pero tú quién eres para juzgarme. Es que la Biblia me manda a juzgarte, ¿verdad? Y ese es el principio de ser salvo. Y también lo tenemos que advertir. Sí, porque tienes que presentarle el evangelio prácticamente. Pero el evangelio comienza con decirle que es pecador. Entonces el evangelio comienza haciéndole un juicio. Eres pecador, bien, ¿no? Y si él dice, ¿quién eres tú? No, es que yo soy igual de sucio que tú. Somos igual de pecadores. Estamos hablando de pecador a pecador, viejo, ¿verdad? Eran todos los llamados, los profetas como Jeremías. Ezequiel era llamado como para hablar en casas rebeldes. Que se volvieran de su mal camino. En gente que no sabía su pecado. Lo que hablábamos la semana pasada, creo que es cuán difícil es que un religioso acepte que es pecador. Y prácticamente los profetas eran mandados al religioso, al fariseo, al pueblo de Dios todavía, ¿no? Pero que ya se había desviado, ¿no? Por eso acuérdate, Jeremías se paraba fuera del templo de Dios, ¿no? Y les decía, corrijan sus obras. Y ¿de qué habla? Pues no está viendo que acabamos de cantarle al Señor, ¿va? Y este loco afuera diciendo que volvamos al Señor. Malaquías es lo que les dijo, ¿te acuerdas? Hay que volverse a Dios. Y la gente decía, ¿y de qué hemos de volvernos? ¿No? Entonces, ellos hacían juicio, enjuiciaban a las personas. Pero es lo que te digo, para empezar a compartir el evangelio, hay que hacer juicio. Es un juicio lo que hacemos. Te digo, no echándolo al infierno, porque nosotros no echamos a nadie al infierno. Pero Juzgamos lo que vemos conforme a la palabra. así es. Y no juzgamos corazones, sino juzgamos a lo palpable, a lo que... Y eso sí, no se nos debe olvidar. Lo haces en amor
y por amor. Si tu motivación no es esa, ahí está cerrado, ¿verdad? Ahí es donde estás equivocado. Pero te digo, con lo que hablamos, fíjate que cómo hay un orden. De hecho, tienes que ser enjuiciador. Pero ahorita lo que hablamos es, pero primero tienes que ser contigo. O sea, tienes que ser un juez duro contigo. De hecho, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:31. Dice 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos. Es decir, si hiciéramos juicio a nosotros. Pero fíjate todo lo que dice el versículo. Está grande. Dice, no seríamos juzgados. Es decir, no seríamos juzgados por Dios. Dios no tendría la necesidad de andarnos castigando, de estirarnos las orejas, de darnos coscorrones. Si nosotros solitos nos enjuiciamos y nos corregimos. Es lo que manda la Biblia. Pero como no lo hacemos, como no somos nuestros jueces más críticos, tiene que venir el Señor a veces a darnos de coscorrones, como una vez lo hizo con Pablo. ¿Te acuerdas cuando le mandó el aguijón? De hecho le dijo a Pablo, es para que no se exalte mucho, mijo, ¿verdad? Ya se andaba saliendo, mijo, porque lo llevé al cielo y tuvo la visión. Dijo, para que no se exalte, le dijo, ahí le va su aguijón, ¿verdad? Si no se hubiera exaltado Pablo, no necesitaba aguijón, ¿no? Pero es decir, dice, tienes que examinarte tú mismo corrígete solito. Pero si no lo haces, el Señor viene y te corrige, ¿verdad? De hecho, debemos tener debilidades para poder. Sí, así es, así. En el 11:32, ahí mismo en 1 Corintios dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pero fíjate lo fuerte del versículo, dice, como tú no te corriges solito, yo tengo que corregirte. Ahí es donde en parte a veces cuando decimos, oye, la prueba es un llamado y todo. Sí, el Señor nos trajo así todo, pero no deja de ser un castigo, un castiguito, hijo, porque sí es, porque no te corriges solo, te castigo. Pero fíjate lo grande que dice, te estoy castigando aquí para que te corrijas y no tenga que castigarte allá, porque allá ya es eterno, hijo. Entonces las pruebas aquí sí son castigos de Dios, sí son estironcitos, sí son manazos, pero dice, te quiero castigar aquí para que yo no te queme aquel día. Entonces cuando llega la prueba, si es el Señor que te da tu coscorrón, corrígete y ya. Pero también te está diciendo, y si tú te hubieses corregido solo, hijo, ni llegamos a estas alturas. Él nos está mandando, examínase y corríjase solito. De hecho, no necesariamente tiene que ser castigo para que se vea la prueba. No necesariamente, sí es. Sí. No siempre, pero no casi siempre puede ser. Lo que pasa es que yo siempre digo, con una prueba, cualquiera que sea, es tan grande el Señor que hace muchas cosas. Te llama, te corrige, te castiga, te prueba tu orgullo, o sea, cubre hace muchas cosas. Yo digo que no necesariamente tiene que ser un castigo. Sí, no, claro que no. Así es. Sí, porque Job es la gran muestra, ¿no? Entonces, pero esa es la primera orden del Señor. De hecho, si te acuerdas, en 2 Corintios 13:5 se nos manda, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces esto es lo que tenemos que estarnos aplicando siempre. Examinaos a nosotros mismos. Examinaos a nosotros mismos. Si te examinas y dices, caray, ya me andaba saliendo, métase al carril otra vez. Caray, leí un versículo y no lo estaba haciendo, pues hágalo. O sea, corríjase usted solo, para que el Señor no te tenga que corregir. Pero aún, si el Señor te corrige, pues gloria al Señor, porque dice, te estoy corrigiendo aquí, para no tenerte que quemar, hijo. ¿Qué más quieres? ¿No? Te castigo en la tierra para no castigarte en el día final. Exactamente, ¿verdad? Entonces eso es lo primero. Y ahí entonces es donde vamos a ver
Fíjate, entonces si Dios manda, juzga es lo que decimos ahorita, el Señor lo hizo, Juan lo hizo, Pablo lo hizo, y es mandamiento, y ahí está la salvación y todo lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué Mateo 7 dice, no juzguéis? Pues ahí vamos a verlo, aquí en este contexto. Pero fíjate, ya vimos, primero tienes que juzgarte a ti mismo. Y luego Mateo dice, no juzguéis, Mateo 7:1 es, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice el 7:2, porque con el juicio con que juzguéis, seráis juzgado, y con la medida con que medís, serás medido. Entonces lo que está diciendo el Señor, acuérdate lo que dijo ahorita, a mí me gusta el juicio justo, y a mí me gusta el juicio con misericordia. Creo que es Santiago 2:10, si no ahorita buscamos el de juicio con misericordia. Entonces dice, pero si tú haces juicio sin misericordia, también vas a recibir un juicio sin misericordia. Por eso dice en el 7:2, con el juicio con que tú juzguéis, vas a ser juzgado igual. Y luego viene el 7:3 y dice, y es de lo que estamos hablando ahorita, dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu ojo? Ese es lo que dice el Señor, ese juicio no me gusta. Tú juzgas al hermano, pero no eres igual de duro contigo. Ese es el que no, dice el Señor, ese no me gusta. Por eso te digo, aquí dice, pero lo que dice es, si tú eres duro para juzgarte, así de duro juzgue a los demás, pero con misericordia, ¿verdad? Para que se salven. Pero primero tienes que ser duro contigo. Dice, eres blandito contigo y luego sales y enjuicias a los demás. Exactamente. Debe de ser así. Pero por eso el Señor, le digo, no sé cómo. Por eso Mateo 7:1 dice, no juzguéis. O sea, si tú no te juzgas a ti primero, no juzgues a nadie. Ese es el juicio que está prohibiendo, ¿verdad? El juicio hipócrita, le llama el Señor. En el 7:4 dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y tú traes una viga en el tuyo? Por eso dice en el 7:5, no, hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo, pero luego fíjese, dice, y entonces ahora sí verás bien para sacar la de tu hermano. Es decir, no dice, y no lo juzgues nunca. No, pero primero contigo, ¿verdad? Si no lo haces contigo, no lo hagas con los demás, ¿verdad? Y casualmente esto es lo que a veces muchos hacen o hacemos, ¿verdad? O sea, no eres igual de duro contigo, pero al otro le das con todo, ¿eh? Le aplicas toda la palabra de Dios, le dices todos los mandamientos que violó y te lo sabes de memoria. Mira, es este acá dice y este acá dice. Y el Señor dice, ¿y los que tú violas? Pero eso es lo que está prohibiendo el Señor. O sea, tú para juzgar a otro tienes que saber no nomás que eres pecador, sino lo pecador que eres, cuál es tu pecado. O sea, tienes que haberte examinado duro a ti mismo primero, ¿verdad? Es que tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Sí. Predicas algo es por algo. A mí ahorita nos salió el sábado, entonces les empezó a tirar rollo. Dijimos, nosotros salimos a predicar con el ejemplo, hermano. Se puso bien altanero. Me dijo, ¿a poco si ahorita te pido dinero me das? Sí, saca mi cartera y dije, te doy 200. Se avergonzó, ya no quería saber nada. Sí. Sí, pero eso es todo. Es como dice la hermana, la palabra primero es para nosotros. Toda y en toda situación. Y de lo que estamos hablando hoy especialmente. O sea, lo que el Señor, si se fijan en Mateo 7 no está diciendo, no juzgues nunca. No, dijo, no juzgues así, ¿verdad? Primero júzguese usted y ahora sí ya puede juzgar a los demás. Manda, hermano. 2:13, hermano. Ok, gracias, hermano. Que dice juicio sin misericordia. Se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así debe ser nuestro juicio. Como vimos ahorita, dijo, sí debes de hacer un juicio justo. Eso es lo primero. Y lo segundo es con misericordia. Tienes que enjuiciar. ¿Qué es la misericordia? Es decir, no vengo a enseñarte que sé más. Yo no vengo a decirte que soy santo ni nada. Vengo a hablarte de pecador a pecador, viejo, ¿verdad? Esto dice la Biblia para ti y para mí,
¿verdad? Tenemos que arrepentirnos los dos. Es decir, juicio con misericordia y buscando la salvación que Dios tiene para ese, ¿no? Entonces, si se fija es eso, ya vimos todo. Entonces, ¿qué quería decir Mateo 7 cuando te dice no juzgues nunca? No, está diciendo puedo juzgar, pero siempre y cuando yo me juzgue a mí, igual o más duro, ¿verdad? Y lo segundo, la motivación, te digo, eso es lo principal que tiene Dios. Es decir, no andas juzgando a alguien para humillarlo, no andas juzgando a alguien para condenarlo, como decimos, oye, tú eres idólatra, sáquese, no se me acerque porque me mancha, ¿no? Es juicio con misericordia. Previniéndolo, de lo que uno ya pasó, ¿va? Pero con la intención de tu corazón, o sea, de lo que quieres es que se salve la persona, ¿no? Lo que Dios quiere es eso, es que la motivación que tienes es lo que mira Dios. Acuérdate que la palabra de Dios dice que Él mira las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto a Él. Él sabe por qué estás haciendo juicio. Y el que a Él le gusta es un juicio con misericordia. Un juicio buscando la salvación de la persona, ¿no? Ese no solo le gusta, es lo que decíamos ahorita. Ese está ordenado, ¿no? Hermano, en Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Otra vez, hermano. Santiago, ¿qué, hermano? 4:11. La clave está, hermano, en lo que es, ¿sabe? Y es bueno, otro juicio que está prohibido, murmurar. Murmurar es decir, aquel es borracho, pero yo no le digo a él, es pecado, sino le digo al hermano, aquel toma, eso es murmurar. Le estoy haciendo un juicio, pero no le estoy sirviendo de nada, estoy murmurando, ¿verdad? Ese es un tipo de juicio porque estoy enjuiciando, es borracho, pero no le estoy ayudando, no lo estoy salvando, le estoy diciendo, aquel, yo lo vi anoche, estaba tomando. Exacto, pero si se fija es un tipo de juicio, pero es un tipo de juicio que dice el Señor, eso no es lo que quiere el Señor, decir, yo lo vi ayer, ¿y eso qué es? ¿Lo vio? Vaya y dígale, hermano, eso está mal, hermano, ¿verdad? Es lo que dijo Pablo acá. Pero es bueno el verso porque le digo, es otro tipo de juicio que también está prohibido. Es decir, ya sé que es pecador, ya hice un juicio y prácticamente lo que está haciendo, y no se lo dije a él, pero sí se lo ando diciendo a los demás, ¿verdad? Eso es murmurar. Entonces, si se fija hasta en eso, el ejemplo es ese, hermano. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? La motivación de tu corazón. La motivación. Imagínense qué motivación puede tener alguien de que, yo lo vi ayer. ¿Qué motivación puede tener? Que los demás se enteren también y el hermano que se pierda. Lo que Dios busca es la salvación de las personas. ¿Y él cómo va a ser salvo? No murmures. Ve y dile, hermano, lo que tú estás haciendo está mal. Que es como decía el hermano Pablo ahorita. En Mateo 18 es lo que se nos manda. Dijo, primero vas solo. Y si no oye, vas con... Oye, aquel hermano... Mateo 18 está mandando Dios en misericordia, no, para que se salve. Toma a dos y dile, hermano, venimos ahora los tres. Está mal lo que estás haciendo. Está mal que tomes, está mal el pecado que tenga el hermano. Es decirle, está mal. Se nos manda eso. Eso es lo que puede corregir a alguien. Si no, ¿cómo se va a corregir? Ahorita leí el hermano Pablo Santiago 5:19, donde dice que tenemos que hacerlo, volver al camino. Hay uno parecido en Gálatas 6:1, ahí adelantito. Así es, hermano. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre. Acuérdate, hay que restaurarle en mansedumbre. Y luego dice más, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también un día seas tentado. Y claro, eso es eso. Claro que tienes que juzgar, claro que tienes que decirle, pero con mansedumbre otra vez. Así es, como vimos ahorita, así es. Y con la intención de que sea salvo como siempre. En Romanos, hermano, Así es. nos habla sobre un juicio. Nos habla, Así es. No como ataque, hermano. Mándalo, hermano. Romanos nos habla como un juicio, ¿no? Al juicio justo que tenemos que dar y al juicio malo, ¿no? Como decía hace rato, como hipócrita, ¿no? ¿Cómo se puede salvar y cómo puedes con mansedumbre, cómo puedes reprenderle? Porque es donde habla Pablo a los romanos, ¿no? Tú que juzgas. Si tú que juzgas a otro, haces lo mismo. Romanos 2, ¿será? 2:1. 2, okay. Que dice tú que juzgas a otro y haces lo mismo, ¿verdad? Ese es el juicio que prohíbe el Señor, ¿verdad? Exactamente, es el juicio hipócrita, ¿no? Entonces te digo, yo creo que no sé si el orden es ese. O sea, el Señor dice, claro que debemos de juzgar. Y es por el bien de las personas, es buscando su salvación. Pero dijo, primero tienes que juzgarte a ti mismo. O sea, ¿cómo vas a querer la salvación para el otro? Pues a ver, así quiérala también para usted. Júzguese duro. El que se juzga duro, dice el Señor, yo te dejo que salgas a juzgar duro al demás. Eso es lo primero, tienes que juzgarte a ti mismo. Y bueno, ahora sí ya lo salgo a juzgar. Sí, pero acuérdate que es así, con misericordia, sin hipocresía, con justo juicio, con mansedumbre, todo lo que dice la palabra de Dios. Pero el que es cristiano, pues no necesita, oye, tengo que obedecer esto. Es lo que hay en su corazón. O sea, yo lo juzgo porque lo quiero salvar. Es decir, no necesito llevarme mi listita, tiene que ser con... No, el que es cristiano lo tiene en el corazón, su deseo es salvar a los demás. Y cuando dicen, ¿y tú quién eres para juzgarme? Tienes razón, mi hermano, pero arrepiéntete. No soy nadie, soy más sucio que tú, pero arrepiéntase, mi hermano. Él sabe lo que... O sea, no necesita llevar la lista, ¿no? El que tiene que forzarse a ser manso, pues no es cristiano, ¿no? El que tiene que forzarse a hacer un juicio justo, pues no es cristiano, ¿verdad? Pero es lo que está diciendo la Biblia. Así va a ser tu juicio, pero tienes que enjuiciarte primero, ¿no? Entonces, ese es el juicio que el Señor nada más prohibió. No juzguéis cuando no te juzgas a ti mismo, ¿verdad? O sea, primero aplícatelo a ti mismo. Yo creo que es lo que pasó también ahí. Creo que es Juan 8, ¿te acuerdas cuando le trajeron a la adúltera al Señor a los pies? Y le dijeron, maestro, esta ha sido sorprendida en adulterio y la ley dice que la apedreemos. Y Jesús dijo, pues sí es cierto, ¿verdad? Dijo, bueno, el que esté sin pecado que arroje la primera piedra. Es decir, ¿ya te enjuiciaste tú así, hijo? Igual. O sea, sí está bien, sí dice la ley, pero ya viste lo que dice la ley para ti. O sea, ya fuiste igual de duro contigo. Eso es lo primero, hijo. Tiene que ser igual de duro con usted para después venir a ser duro con los demás, ¿verdad? Así es. Esa es la regla. Es lo que les dijo Jesús, sí. O sea, ustedes ya se enjuiciaron también. Entonces el que esté libre de pecado, el que se enjuició y no tiene pecado, ese mero empiece, ¿verdad? Y gracias al Señor que a pesar de ser fariseos, entendieron, ¿verdad? Porque nomás faltaba que decía, ya nos enjuiciamos y no tenemos pecado. Y pobre. Pues, así es, entonces, es eso, porque te digo, es cuando te mencionan Mateo 7, no juzguéis a nadie, no, nomás está prohibiendo esto. Primero tienes que juzgarte a ti mismo. Sí, y de hecho en Mateo 7:4 dice, primero mire la viga de su ojo y luego, ahora sí, vaya y dígale al hermano que tiene una ramita ahí. Pero primero cheque su viga, si no, ¿verdad? Esa es la regla de oro para poder juzgar. Pero por lo demás, es un mandamiento. O sea, no se te vaya a ocurrir, bueno, entonces no juzgo a nadie. No, ni se te ocurra, si te está mandando juzgar, nomás agarra el orden que Dios dice. Primero júzgate a ti, primero examínate a ti. Y luego al contrario, tienes que salir a juzgar a los demás. Pero con amor, con misericordia, buscando su salvación. Ahí en el juzgar es lo que te digo, ahí es el inicio del evangelio. En el juzgar está
el evangelio, ¿no? Pero es lo que te digo, cuando el otro dice, ¿y tú quién eres? No, hermano, pues si soy igual que tú, ¿verdad? Tienes que aceptar eso también, ¿no? Pero ese es el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios es salir a decirle a las personas eso. A la persona que va al infierno, el amor de Dios le tiene que decir que va al infierno. Ni modo que el amor de Dios sea, no le digas nada. O sea, que se vaya al infierno, pero aquí no lo molestes. Aquí, ¿para qué lo molestas? ¿No? Eso debemos practicarlo. Eso se nos manda. El enjuiciar, te digo, no nada más es afuera. Eso debemos practicarlo como iglesia, ¿no? Lo que decía Pablo, si alguien está mal, el amor de Dios no es decirle, no, pero bueno, pues ya ni modo, que haga lo que quiera. No, el amor de Dios es decirle, hermano, está mal lo que usted está haciendo. Y en el amor de Dios se lo tenemos que decir, ¿no? Eso hay que practicarlo. Eso hay que practicarlo como iglesia, aunque es difícil, ¿no? Porque no nos vemos todos los días, no sabemos lo que hacemos siempre. Necesitaría ser un pecado muy evidente, como era el adúltero, que dijo ahí Pablo, oye, pues eso todos los veían, que andaban juntos, y luego venía el cuate y venía a cantar a la iglesia. O sea, era un pecado muy evidente. Es difícil, te digo, practicarlo como iglesia, pero hay que practicarlo en las familias. O sea, en las familias sí nos vemos todos los días, y tenemos que practicarlo. Es así como es un mandamiento de Dios, y como dijimos, ahí está la salvación. Es el deseo de Dios que lo practiquemos como familias, pero a veces nos da miedo decirnos las cosas. Es increíble lo que decimos, oye, que se vaya al infierno, y a veces entre esposos nos lo andamos practicando. No le decimos, cuando vemos que el esposo hace algo malo, no se lo decimos. Lo estás dejando que se vaya. Pues esto lo tenemos que practicar, si no como iglesia, porque no hay pecados tan evidentes, sí como familia de perdido. En las familias tenemos que practicarlo. ¿Cómo, hermano? No, digo, deberían de practicarlo, y el que lo practique como dice la Biblia, pues es buenísimo que lo practique, ¿verdad? O sea, eso se debe practicar en la iglesia. Sí, claro que sí. Pero le digo, en la iglesia es más complicado, le digo, porque nos vemos pues que una vez a la semana. No sabemos lo que hacemos de lunes a viernes, ¿no? Ok, que sea algo muy evidente. Si es algo muy evidente, no podemos dejarlo pasar. Claro que el pastor primero, pero también un hermano que dice, oye, yo sé que mi hermano anda mal. Yo voy directo y le digo, ahí es donde dice, yo le digo, no aceptó, a lo mejor ahora sí, oye pastor, aquel anda mal, oye tráete otro, y vamos y le decimos, ¿verdad? Pero con el afán de salvarlo, ¿verdad? Pero en las familias hay que ponerlo en práctica, hermano. O sea, no puede ser que seamos enemigos de nosotros mismos. O sea, oye, él hizo eso, no, pues es igual, ¿no? O sea, vemos que el esposo, oye, se quedó con una feria de más. Y no le decimos, no, tenemos que ponerlo en práctica. Esposo con esposo, hijos con padres, hermano con hermana. Tenemos que ponerlo en práctica. Es el deseo de Dios que lo pongamos en práctica. Yo no puedo ver, por decir, a mi esposa gastando, oye, ya se compró otras botas, ya tiene 10. Oye, se compró otra bolsa. Yo tengo que ponerle el alto. Oye, pero yo trabajo. Y dice, no estamos hablando de quién es el dinero, hija. Estamos hablando de que lo que tú haces está mal y te lleva al infierno. Pues ¿cómo la voy a dejar que se vaya? No, pues es su dinero, que haga lo que quiera. Y muchos así lo estamos haciendo. O sea, muchos podemos ver a la esposa o al hijo, y el hijo al papá pecar, y no nos decimos nada. No nos estamos diciendo nada. Nos estamos mandando al infierno unos a otros. ¿Por qué? Porque Mateo 7 dice, no juzguéis. ¿Cómo vas a juzgar a tu esposa? Pero la tengo que juzgar. La tengo que juzgar por misericordia, por amor, por todo lo que dice la Biblia. Yo no puedo ver a mi hija llegando todos los días tarde. No, pero pues a veces los papás dicen, pero como ya trabaja, ya es mayor, ya puede hacer lo que quiera. No, hija, no se puede hacer lo que quiera.
Para empezar tengo que saber lo que está haciendo y después tiene que ajustarse. Aquí se llega a las 10, pero mi novio, me vale su novio, hija. Aquí es así, así. Y es por misericordia y es por su bien. Y o sea, no podemos dejar que entre familia nos perdamos y no nos digamos nada. Somos, así como estamos diciendo, como, oye, Pablo, ¿cómo fue y confrontó a Pedro? Y nos gusta, ¿no? Y hasta decimos, mañana le voy a decir a mi compadre, pues ya que vi que aquí dice, díselo a tu esposa primero, díselo a tu esposo también, díselo a tu hijo, díselo a tu hija. Sí, esto ya es de que primero empezaste contigo mismo. Pero es eso, o sea, no podemos ver que alguien peque en la familia y dejarlo pasar. Dejarlo pasar, esto no es de autoridad, no es que el papá tiene que decirle a todos, no, cuando un hijo ve a su papá que hace algo malo, tiene que decirle, papá, eso está mal, eso está mal. ¿Sabes que a mí todavía se me salen malas palabras de repente? Y los primeros que me dicen, papá, es el pastor. Vergüenza, hijo, para vergüenza mía. Dice, papá, eso está mal. Claro, hijo, qué bueno, gracias al Señor que te lo digan. Pero, sí, claro, ¿y usted qué, huerquillo, hediondo? Váyase. Pero date cuenta que lo estamos practicando. Date cuenta que es en muchas cosas, hermano. Hay pecados no graves, pero hay quien está en la noche viendo 2 horas a Chavana. No, pues que vea lo que quiera. Y esposo, eso está mal, esposo. Sí, claro. No, pero le digo, tenemos que decírnoslo, hermano. O sea, lo que le digo es, no podemos dejarlo pasar. Lo que yo le digo es, no puedo yo decir malas palabras y mi hijo dice, pero yo estoy chiquito, ¿yo quién soy? No, hijo, tiene que decirle al papá. Y cuando lo vuelva a decir, le vuelve a decir. Y mi esposa me tiene que decir. No me pueden dejar irme al infierno por el amor de Dios. Eso no es amor. Si te das cuenta, eso no es amor. Tienes que decirle a tu esposo lo que está mal. Tienes que decirle a tu esposa lo que está mal. Oye, no hemos salido a servir últimamente. El esposo tiene que... Oye, hija, ya levántase, vámonos juntos. No puedes... a lo mejor está cansado mi viejito, a lo mejor... Pues a que se levante como quiera. No lo podemos. No podemos dejar pasar. Ese es... Así es, si no termina uno brincándose. Pero eso es lo que me refiero, no podemos, o sea, lo que estamos viendo ahorita y que nos gustaba, ahora mira, dice que juzguemos, es bueno, es muy bueno, pero entre nosotros también, a veces no lo hacemos porque, no, pues se va a enojar. Claro que a lo mejor ocasionas una bronca, pero no por eso debes de hacer que, no, pues ni modo, no, que se vaya. Todo, hermano, es que dése cuenta cuántas cosas, yo no sé, cada quien debe de tener sus cosas, pero, oye, hermano, fuimos allá con un primo y al esposo, y yo te oí que estabas contando chistes igual que los demás, hijo, eso está mal. O sea, tenemos que decirnos las cosas. Oye, mija, ya tenías 8 años sin ver novelas y ahora estás viendo, no sé cuál esté ahorita, otra vez te estás entreteniendo ahí con la guadalupana, no sé. Tienes que decirlo. Date cuenta que nos hacemos un mal al no decírnoslo. Nos estamos haciendo un mal. Cuando ves a tu hija, oye, fuimos a visitar a la suegra y le contestó mal a su mamá. Tú no puedes dejar, hija, eso que usted hizo con su mamá está mal. Está mal, y levante el teléfono y pídale una disculpa, por favor. Aunque esté ardiendo de coraje o lo que sea. Pero date cuenta, yo creo que podemos poner miles de ejemplos. Cada quien tiene el suyo, pero los estamos dejando pasar. O sea, la regó. Pues ni modo, la regó. No, el amor es decírnoslo. El amor es decírnoslo. Y no lo hemos hecho. Y no lo estamos haciendo. A veces por evitar un problema. Pues se va a enojar. Ya la conozco, su carácter. Y pues ni modo, hay que decírselo. El amor es decírselo. Lo que estábamos hablando ahorita es para la familia. El amor es decírselo. No decírselo es como dejar que camine al infierno y tú, no, pero yo no le digo nada porque se enoja.
Eso no es amor de Dios. Eso no es el amor de Dios. Entonces, esa es la ayuda que nos tenemos que dar en nuestras familias. Hijo, eso está mal. Papá, eso está mal. Mamá, eso está mal. Viejita, eso está mal. Viejito, eso que usted hace está mal. Tenemos que decírnoslo. Pero te digo, a veces no lo hacemos. Porque ya vimos ahorita eso, ¿verdad? Que sí, Dios le gusta que juzguemos. Pero está la otra parte. Si hacia Dios, ahorita vimos, ya mira todo lo que dijo, Dios le gusta que juzguemos. Entonces a Dios también le gusta que a veces seamos juzgados, ¿verdad? Por amor. Y es el amor de Dios. Veíamos ahorita al Señor, examínate tú. Bueno, no te estás examinando. Chin, lo tengo que castigar. No, ¿sabes qué? Le voy a decir que su esposa le diga. Es el amor de Dios que te está diciendo, te está señalando un error. Que te está señalando algo que estás haciendo mal. Y eso, la marca del cristiano, hermano, que ahorita estábamos, bien contentos, ¿no? Porque el Señor sí quiere que juzguemos. Yo dije, mañana salgo a juzgar a todos, ¿no? A todos los que me han faltado. Pero la marca del cristiano es cómo reaccionas cuando te juzgan. Esa es la marca del cristiano, ¿verdad? Porque juzgar, pues a quien no le encanta juzgar, ¿no? Pero la marca del cristiano es cuando te toca, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Ahorita vimos, Pablo juzgó a Pedro porque es el amor de Pablo, qué amoroso. Yo también quiero ser como Pablo, ¿no? Así de amoroso y juzgar a todos. Pero ¿y Pedro? ¿Qué haría Pedro, no? ¿Sabes lo que pasó con Pedro? O sea, Pedro aceptó la reprensión de Pablo. En esta, sí, ahí sí, pero le digo, esto aplica parejo, ¿no? Pues imagínense más, o sea, Pedro, siendo jerarca de la iglesia, o sea, aceptó una reprensión de alguien. O sea, está aceptándolo, o sea, lo regañó y después usted puede ver las cartas de Pedro donde su doctrina ya es corregida. Y de hecho puede ver en 2 de Pedro 3:15 cómo habla de Pablo. ¿Cómo recomienda las cartas de Pablo? Segunda de Pedro 3:15 y 3:16. Está hablando Pedro y dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también dice nuestro amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Pero hasta ahí lo importante es dos cosas. Si tú lees las cartas de Pedro, cómo corrigió su doctrina y después cómo se expresa de Pablo, ¿no? Hoy, como decía ahorita, entre dos pastores, ¿cuándo va a pasar esto? O sea, ¿tú quién eres para decirme? Lo que decía usted la otra vez. Así es. O sea, una corrección y decir, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para corregirme? Pero lo que estamos hablando es, el pastor es muy orgulloso para aceptar la corrección. Pero nosotros también lo somos, hermano. ¿Por qué decir? Porque a veces uno no juzga a la esposa. Porque cuando lo he hecho, mi vida, eso que hiciste está mal, mi amor. ¿Y tú lo que hiciste la vez pasada? ¿Por qué no aceptas? ¿Por qué no aceptas lo que te está? Aquí pasó con ustedes. No, por eso te digo, los pastores son muy orgullosos. Los pastores somos muy orgullosos. Sí. Somos muy orgullosos para hacer. Pero lo que le digo es, ¿cómo nos puede estar pasando en nuestra familia misma? Yo no sé a quién le ha pasado. A nosotros nos ha pasado muchísimas veces. O sea, cuando alguien te dice, tú has hecho esto, y tú has hecho esto. Vete, pues si no es guerritas. No son guerritas, no son para que te defiendas. Pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué no cuando te dice la esposa o el esposo, oye amor, eso es lo que está mal? ¿Por qué no dices, sí es cierto? O
sea, ¿por qué le tienes que? Exactamente, debe ser la contestación. Gracias. Es que si supone que tú estás haciéndolo con amor, te lo están aplicando exactamente igual, es que te aman. Sería fabuloso. Sería fabuloso, pero no está pasando. Pero no está pasando. Por lo regular, la respuesta es como diciéndote, aunque si te lo digo, ¿quién eres tú para decirme? Si dormimos juntos, yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que ves en la tele. Yo sé todo lo que escuchas. Yo sé todo. ¿Tú cómo me vas a venir a decir estás mal en esto? Si tú estás mal en esto. Ya, viejita, párale. Ahí muere. ¿No? Porque creemos que es guerra, porque creemos que nos están atacando. Exactamente. Ahora, puede ser que así lo estemos diciendo y no es correcto, ¿verdad? Puede ser que en realidad lo estemos diciendo nomás por darle en la torre, ¿verdad? Y no es correcto. Pero por eso te digo, tenemos que empezar a practicarlo en las familias, tenemos que empezar a practicarlo en las parejas, en los esposos, pero empezar a practicarlo como el Señor dice, con misericordia, con amor y por salvación, y empezar a aceptarlo como el Señor dice. Y como decía el hermano, pues dar las gracias, porque si estás practicando algo, quiere decir que en tu mente ya estás, por lo menos a ese pecado, ya no estás siendo sensible a ese pecado. Si alguien te viene y te lo dice, por el amor de Dios, dale las gracias. Dale las gracias, ¿no? Sea quien sea. Y aceptarlo. Así es. Yo creo que el ejemplo más grande siempre es David. ¿Te acuerdas cuando David pecó con Betsabé? Yo no sé si conoces la historia. Todos los pecados que hizo David para empezar. Por empezar, no fue a la guerra, se quedó en su casa, y en su casa fue cuando vio a Betsabé y le gustó, y como era rey y podía, pues se la trajo para él. Adulteró con ella porque era casada con Urías. Yo no sé si te acuerdas de la historia, pero no paró ahí David, ya el pecado grande. Y luego cuando Betsabé le dijo que estaba embarazada, y David hace un plan para matar al marido y lo termina matando. Asesino, sinvergüenza, adúltero, fornicario y todos los pecados que hizo ahí David. Exactamente. Sí, exactamente. En segunda de Samuel 12 es cuando viene Natán y primero le cuenta una historia, ¿va? Dice, oiga, es que pasó esto. Un rico que tenía un chorro de ovejas fue con el pobre y le quitó la única que tenía. Dice, ¿qué debemos de hacer? Castíguenlo. Dice, es que ese que hizo eso es usted. Es usted, le dijo Natán. Y ahora, desde el 1 así empieza la historia. David es rey, ¿no? Te digo, él es rey. Ahorita hablábamos de los pastores, pero te digo, nosotros cómo estamos reaccionando cuando viene nuestro Natán y nos dice, eso es pecado, viejita, eso es pecado. David lo que hizo en el 12:13 y en el Salmo 51 es donde se ve su arrepentimiento, pero ahí mismo en la historia, en el 12:13 dice, le dijo a Natán, le dijo, pequé contra Dios, le dijo ahí a Natán, cuando nosotros lo que haríamos es, por eso Natán, y luego ¿tú qué quieres? Si tú estás peor, Natán, que yo te he visto cómo volteas a ver a las campesinas, yo te he visto, Natán. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando lo que hace el hombre de Dios es lo que hizo Pedro, aceptó la reprensión, corrigió, y lo que hizo David es aceptó la reprensión de Natán y se arrepintió y pidió perdón. Entonces esto no es yo te iba a decir, imagínate que te pase lo que a David, no imagínate, es que nos pasa todos los días, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Cuando viene nuestro Natán y nos dice, eso que estás haciendo está mal. Muchos, porque no puedo decir todos, pero muchos estamos reaccionando mal. Muchos estamos reaccionando, decir, tú estás peor.
Eso es lo que estamos reaccionando todos. Es decir, mientras ahorita leíamos que podemos juzgar, pues estábamos encantados de la vida, ¿no? Pero la marca del cristiano no es ¿qué tan bien juzgas? Oye, ¿cómo estás haciendo el juicio? Que me gusta mucho, ¿cómo estás haciendo el juicio? No, la marca del cristiano es, bueno, cuando te toca a ti, ¿cómo estás reaccionando? Esa es la marca del cristiano. ¿Cómo estás reaccionando? Esa es la marca del cristiano. No qué tan bueno eres para juzgar, porque para eso pues todos estamos prestos, ¿no? Todos. Y ojo, no es que tenga algo de malo, acuérdate, ya vimos, debemos de juzgar, la salvación está ahí, así lo manda Dios, hay mandamientos, pero decimos, Dios, ¿quieres que juzgue? Ok, yo me sacrifico, Señor, tómame a mí, envíame a mí a juzgar a todos, ¿no? Pero la mayor prueba es esa, de que eres cristiano de verdad. Manda, hermano. Ahorita comentó que Pedro aceptó la corrección. No sé en qué parte de este capítulo habla de que Pedro aceptó la corrección. No dice ahí, hermano. Pero Pedro corrigió Pablo corrigió a Pedro, ¿va? uh-huh. Pero ya no dice cómo reaccionó Pedro. No. Lo que pasa, digo que aceptó la corrección porque cuando le está corrigiendo algo que hacía Pedro, una mala doctrina que tenía. Entonces cuando tú vas a las cartas de Pedro, ves que esa mala doctrina desapareció, ¿verdad? En las dos cartas de Pedro vuelve a predicar gracia, que era lo principal que predicaba, pero cuando vinieron los judíos empezó a predicar obras de ley. Entonces, si Pablo no lo confronta, Pedro se sigue de largo predicando obras, ¿no? Pero ya después en sus dos cartas se ve que vuelve a la predicación que le enseñó Jesús, ¿verdad? Pero se andaba desviando el buen Pedro, ¿no? Por lógica es que se corrigió. Así es. Entonces, las cartas de Pedro fueron después de la Sí, así es. De hecho, la otra vez hablábamos de Gálatas, es la segunda carta que se escribió. Fue primero Santiago y luego fue Gálatas. Cuando ves la Biblia, cronológicamente. Sí, Gálatas está muy, muy al principio, hermano. Entonces, esa es la prueba que tienes que hacer. ¿Cómo reaccionas? Te digo, esto no es mañana ni nada. ¿Cómo hemos reaccionado ya cuando alguien nos enjuicia? Y tenemos que eliminarla, hermano, porque estamos hablando de que tenemos que ponerlo en práctica en las familias y a veces por eso lo hemos dejado de practicar. No, porque si le digo, pues, se te va a armar. Oye, me va a dejar de hablar una semana, ¿para qué quieres? No, pues tienes que volverlo a practicar, ¿verdad? Los dos, y los hijos al papá, y los papás a los hijos. Tenemos que volverlo a poner por práctica, pero como lo manda el Señor, con el corazón que lo manda el Señor, con misericordia y buscando que no se pierda, o sea, por el amor de Dios. ¿Cómo vamos a ver a la esposa haciendo algo malo y no corregirla? Eso es no amarla. ¿Cómo vas a ver la mamá a su hija viendo algo malo y no corregirla? Eso no es amor de Dios, eso es diabólico, hermano. Eso es diabólico. De lo que sea, de todo lo que tú veas mal, tenemos que decírnoslo. Tenemos que decírnoslo. Hermano, sería muy bueno que el joven que estaba diciendo tuviera otra. De las cronologías, sí, eso. Que dice aquí Gálatas fue escrita en el 49-50, primera de Pedro 64-65 y la segunda de Pedro 77. Sí, así. Que fueron 15 años después de que Gálatas se escribió. Así es. Yo creo que le conseguimos una copia. Ya, gracias. Manda, hermano. Cuando lo dice en Efesios, cuando habla de los mandamientos del hijo hacia el padre, yo que me acuerdo una ocasión, esa vez nos estamos yo y mi esposo sentado ahí, que nos dio pena, ¿no? Cuando empezamos a regañar al hijo, dándole unos mandamientos, y yo creo que en el versículo que sigue, en el 4, 6-4, dice sí, pero la Biblia dice también que no nos hagas enojar. O sea, le regañamos porque está mal esto, sí, pa, pero hay que aplicar esto también, así. Es que esa es la familia que Dios quiere, hermano. O sea, imagínate, la familia tiene que ser
corregida, tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú ves un hijo que se sale, hijo, aquí hay que ajustarnos a la palabra. Y cuando el hijo ve que el papá se sale, papá, hay que ajustarnos a la palabra. Imagina una familia así, es lo que Dios quiere, hermano. Viviendo conforme a la palabra, obedeciendo los mandamientos. No podemos ver, oye, somos cristianos, leemos la Biblia y todo. Oye, y mi hija de repente se quedó con dinero en el trabajo y no decimos nada. Y vamos otra vez a leer la Biblia y se, no, hijita, eso está mal. Eso está mal y usted sabe si lo devuelve o no, pero eso está mal. Va a empezar y se acabó. Tenemos que decirnos, eso es amor, hermano. Eso es amor, porque el pecado es tan fácil el pecado. Yo me acuerdo hace tiempo, unas vacaciones, que íbamos a un parque, íbamos a entrar a un parque. Y pues ya nos empieza a hacer cuentas la muchacha, pues hay una promoción, pues total el boleto era de como 200, le digo, le voy a cobrar 400 por todos. Ah, qué bueno, está bien. O sea, nomás cuando entre, diga que su hija tiene 4 años, por decir. Ya me friqué, hermano, pero caminé a la puerta. Ahora yo ya iba a entrar y mi esposa me dijo, eso está mal. Eso está mal. Tenemos que decírnoslo. El amor no es callarnos. Yo ya iba a la puerta, hermano. Y mi esposa dijo, eso está mal. Y eso es lo que tenemos que hacer otra vez. Pero la marca del cristiano es cuando te lo dicen, ¿no? Cuando te lo dicen, ¿cómo estás reaccionando? ¿No? Pecados, pues no te voy a dar la lista de pecados. Tenemos muchos, hay orgullo, oye, ayer te oí hablando esto y eso está mal. Ayer te vi teniendo esta conversación mundana, eso está mal, ¿verdad? Ayer te vi cómo reaccionaste, eso está mal, pero tenemos que decírnoslo. No dejemos pasar las cosas. Ese es el amor de Dios. Y cuando tú lo digas, y aunque se te ponga a la otra parte como no debe ser un cristiano, a ti te toca, oye, también lo que te está diciendo enojado, tú no sigas el juego. Tú le dijiste, esto está mal, y él te dijo, tú tienes estos 10. Tienes razón, viejita. Y si quieres nos arrepentimos juntos y nos arrodillamos juntos, ¿verdad? Pero no lo estamos haciendo, hermano. Lo estamos dejando. Lo estamos dejando pasar. Parece que estamos a la defensiva. Hijos con los papás, esposo con esposo. Parece que somos enemigos, ¿no? Parece que somos enemigos. Pero eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es decírnoslo y aceptarlo. Aceptarlo como lo aceptó Pedro, aceptarlo como lo aceptó David. Entonces, pero eso es lo que tienes que llevarte a tu casa hoy. No es, ¿qué harías si te pasa esto? No, ¿qué has hecho cuando alguien te dice, eso está mal? Ahí tienes que aceptarlo, hermano, sea de quien sea. O sea, no es como, oye, pero cuando tienes un amigo, un marido que no es cristiano, y tú ni eres cristiano, pues Dios te lo está mandando para que te lo diga. Acéptelo. O sea, te lo diga quien te diga, eso está mal. Ahí échalo, sí está mal, tienes razón. Gracias, muchísimas gracias. Porque yo tengo tanto practicándolo y ya ni sentía en mi corazón que eso está mal. Es decir, aunque la otra parte no lo haga con buena intención, aunque la otra parte lo haga con ganas de darte en la torre, es para tu bien. Que te señalen en lo que estás mal es para tu bien y es para tu bendición. Dale gracias. Tienes que dar gracias. Porque se le olvidaron varias. Pero eso es lo que tenemos que llevarnos hoy. La marca es eso. ¿Qué haces cuando te dicen eso está mal? A veces nos enojamos. Por ejemplo, cuando eres cristiano y alguien dice, no, pues es que yo no quiero ser cristiano. Pues yo veo cómo le gritas a tu esposa, yo veo cómo se pelea yo te he visto y yo estoy bien. Pues que se vaya al infierno, ¿va? No, ve a tu casa y oye, todo lo que me dijo este cuate tiene razón, ¿verdad? Y si quieres ve y regresa y dile gracias, muchísimas gracias, ¿verdad? Deja primero me juzgo a mí mismo y luego ya tendré tiempo de salir y juzgarte a ti, ¿verdad? Pero llévatelo a casa, fíjate cómo lo hemos estado dejando pasar.
¿no? Oye, porque no se enoje mi esposa, o porque no se enoje mi esposo, o porque ya la conozco, me deja de hablar un mes. Y eso es preferible a que se vaya al infierno. Mamá con hijo, hija con mamá, hermana con hermano, tenemos que hacer eso. O sea, tú no puedes ver a tu hermanita, oye, anda con un novio que no es cristiano. Hermana, eso que usted hace no está bien. Tenemos que juzgarnos. Es bendición juzgarnos. Ahí está la salvación, ¿verdad? No sé si alguien tenga dudas o quiera compartir algo. Bueno, ¿hacemos oración? Bendito Padre.